Querida familia, estamos a punto de concluir el segundo viaje misionero de San Pablo e iniciar el tercero. Después de predicar en Corinto, San Pablo marcha a Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia Menor, en la costa de Turquía, y de regreso a su ciudad, Antioquía, que es de donde más o menos siempre comienza sus viajes misioneros, decide pasar por Jerusalén para ofrecer un breve resumen a los apóstoles que allí había y a la iglesia de Jerusalén, un breve resumen de cuál ha sido su labor evangelizadora hasta ese momento. Y de nuevo va a comenzar su tercer viaje, esta vez misionero, por la zona de Turquía, y cuyo objetivo va a ser la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad, la cuarta más grande del Imperio Romano, capital de Asia Menor. Actualmente se pueden visitar sus restos arqueológicos, es imponente, tiene una gran biblioteca, un gran teatro, era una ciudad portuaria, aunque es verdad que la línea de costa hoy día está un poquito más alejada del parque arqueológico. Y es una ciudad muy querida para el cristianismo primitivo. Sabéis que allí también estuvo viviendo San Juan, la Santísima Virgen María. De Éfeso posteriormente será obispo San Timoteo, discípulo de San Pablo. ¿Y qué sucede en Éfeso? Bueno, pues Éfeso ya ha sido parcialmente, digamos, evangelizada por Apolo. Apolo es un alejandrino judío que, bueno, conocía el evangelio. Era muy elocuente, tenía una vasta y gran sabiduría y de hecho enseña con bastante exactitud el cristianismo, pero olvida un dato: la existencia del Espíritu Santo y otro bautismo que no sea el bautismo de Juan. De hecho, pasaban por allí un día Aquila y Prisca, este matrimonio que había alojado a San Pablo en Corinto, y dice que se llevaron aparte a Apolo y les pusieron con un poquito más de detalle en qué consistía el mensaje cristiano. Esto también para nosotros tiene una importante enseñanza. Tenemos que completar nuestra formación. Nunca podemos pensar que ya lo sabemos todo. De hecho, sabemos que Apolo se convirtió en un gran evangelizador y que posteriormente tanto Prisca como Aquila se lo llevaron a Corinto y allí hizo muchísimo bien aquella iglesia. San Pablo reconoce sus méritos en la segunda carta a los Corintios y no paró de demostrar por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Bueno, pero atención, porque cuando llega San Pablo a Éfeso va a convencer en lo tocante al reino de Dios a todos los que allí hay, a enseñarles que hay un bautismo superior al bautismo de Juan el Bautista, que era el que hasta ese momento conocía a los habitantes de allí. Y además comienza a predicar en las sinagogas, en un aula también, el aula de Tirano. Es un profesor que habría allí en Éfeso, convertido al cristianismo y que rápidamente abre también su aula para las clases, podríamos decir, del catecismo. Dice, de tal forma que bajaban habitantes del resto de las ciudades montañosas limítrofes a Éfeso a escuchar el evangelio. Desde Éfeso se comienza a evangelizar toda la costa de Turquía. Dice, Dios hacía prodigios nada corrientes por medio de Pablo, es decir, enormes milagros. La mayor parte de ellos tenían que ver con exorcismos, pero también asegura aquí San Lucas que incluso aplicando pañuelos que San Pablo llevaba encima, los enfermos se curaban, hasta tal punto que algunos exorcistas ambulantes comenzaron a invocar a los demonios para que se fueran, diciendo, por el Jesús que predica Pablo, abandonad a tal persona, ¿no? Y dice que los propios demonios decían, a Pablo lo conocemos y a Jesús también, pero vosotros no sabemos quién sois, ¿no? Tal era el poder de Pablo que incluso la gente que no era cristiana invocaba el nombre de Jesús y el nombre de San Pablo. Lo más interesante es, uno, exorcismo. El mundo pagano vive bajo el influjo del demonio, como vive nuestra sociedad bajo el influjo de la oscuridad y del mal. Por eso, igual que en Filipos, lo primero que hizo San Pablo fue un exorcismo, aquí hay cantidad de exorcismos. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Éfeso era un centro donde se promocionaban los cultos mistéricos y la magia. De hecho,
las religiones mistéricas, a las cuales eran tan aficionados los romanos, la mayor parte de ellas procedía de la provincia de Asia Menor, y eran las religiones que hacían las delicias de la alta sociedad romana, que se reunía por las noches en cuevas para jugar al espiritismo o cualquier otro tipo de cultos francamente peligrosos. Nosotros vivimos una sociedad también dominada tanto por el recurso a técnicas pseudo-terapéuticas como pueda ser el reiki, algunos tipos de yoga. ¡Cuidado! ¡Peligro absoluto! De hecho, los cristianos que se convertían en Éfeso comenzaban a quemar sus libros de magia, nos los dice aquí precisamente. Dice, muchos de los que habían abrazado la fe iban a confesar y declarar sus prácticas de magia, y la conversión al cristianismo implicaba una renuncia a todo ese tipo de actos. Dice, bastantes de los que habían practicado la magia llevaban los libros y los quemaban en presencia de todos. Calcularon su valor y les salió por 50.000 monedas de plata, o sea, 50.000 monedas de plata. ¿Será posible que quemaran tantos rituales de magia, tantos objetos dudosos, tantos objetos ritualizados? Dice, así crecía poderosamente y se hacía vigorosa la palabra de Dios, porque de lo contrario seguimos siendo esclavos. Jesucristo te quiere sacar del reino de las tinieblas al reino de la luz. De hecho, la carta a los Efesios, que luego escribirá San Pablo, será una catequesis acerca de cómo Dios para nosotros nos reserva un misterio de luz admirable. El oscurantismo es la vida bajo la magia, la vida bajo los demonios que existen y actúan. Por eso, cualquier tipo de jueguecito que no sea la oración cristiana o que se presente como una terapia, que al inicio tiene incluso sus efectos positivos o sus efectos beneficiosos, pero que a la larga te deja totalmente encadenado y prisionero del mal, todo eso tienes que eliminarlo. San Pablo aquí nos enseña en qué consiste la verdadera conversión cristiana, y es darle la espalda a los ídolos.